Tiro, la majestuosa ciudad-estado fenicia que se alzaba en la costa del actual Líbano, su monarca, Matan, tenía dos herederos, Pigmalión, su hijo, y Elisa, su hija. Tras su muerte, los hermanos se enfrascaron en una feroz disputa por la sucesión al trono. Elisa, quizás motivada por cuestiones políticas y derechos hereditarios, contrajo matrimonio con su tío paterno, Aservas, un influyente sacerdote con poder político, militar y riquezas considerables. Sin embargo, Pigmalión, temeroso de perder su posición, perpetró un brutal asesinato contra Aservas. Elisa, horrorizada, se escapa de la ciudad, llevándose consigo las inmensas riquezas de su difunto esposo, las cuales eran objeto de codicia por parte de su hermano. Escapó junto a su hermana menor y un grupo leal de hombres y mujeres, con el propósito de fundar una nueva colonia, y optó por aventurarse en tierras desconocidas. En su primera parada en Chipre, la comitiva aumentó con nuevos colonos fenicios. Además, Elisa llevó consigo a unas 80 mujeres jóvenes para casarlas con sus seguidores y establecer así una nueva colonia. Al desembarcar en una bahía cercana a una colina, la población local intentó impedir su establecimiento. Ella negoció con Iarbas, un líder local de la tribu de los Gétulos, persuadiéndolo para que le vendiera el terreno equivalente a la extensión de una piel de buey extendida. Argumentó que era para que sus fatigados compañeros descansaran antes de zarpar nuevamente. Sin embargo, la astuta princesa cortó la piel en finas tiras, obteniendo así suficiente superficie para fundar su ciudad. La colina donde se erigió la Acrópolis de Cartago fue bautizada con el nombre de Piesa, que significa piel de toro, en conmemoración de este evento. Elisa fue coronada como reina, y sus súbditos la apodaron Dido. La leyenda narra que el rey, engañado hábilmente por Dido, quedó cautivado por su belleza y decidido a tomarla como esposa. Expuso sus intenciones a los notables fenicios, amenazando con la guerra si no lograban persuadir a la princesa. Dido, entre lágrimas y lamentos, prometió ceder a sus deseos. Mandó construir una pira frente a las puertas de la ciudad, subió a ella y atravesó su propio pecho con un cuchillo para evitar el matrimonio. En este fascinante video, nos sumergiremos en la historia de Cartago y la Primera Guerra Púnica. Únete a nosotros en un viaje a través del tiempo, mientras descubrimos los misterios que envuelven la historia. Cartago, una urbe fundada por los fenicios provenientes de Tiro, emergió como un estado independiente tras la conquista asiria de Tiro. Su desarrollo no tardó en competir con las ciudades-estado griegas en Sicilia y, posteriormente, desafió a la República Romana. El Imperio Cartaginés, caracterizado como un imperio marítimo, comercial y colonial, abarcó diversas regiones que incluían Sicilia, el sur de Hispania, el norte de África e incluso el norte de la península itálica. El ejército cartaginés, conformado en su mayoría por mercenarios de Hispania, Galia, África y la península itálica, destacaba como una de las fuerzas militares más importantes, disciplinadas y eficientes de la antigüedad. La flota naval representaba la principal fortaleza del imperio, con barcos que se destacaban como los más veloces en el Mediterráneo occidental. Los marineros y remeros contaban con una vasta experiencia en viajes marítimos, y los barcos estaban protegidos con blindajes de la más alta calidad. A pesar de su ejército relativamente reducido, el imperio se expandía principalmente a través del comercio en lugar de la fuerza militar. Sin embargo, este ejército multiétnico, gracias a los territorios conquistados, se erigía como el más experimentado de su época, incluyendo el uso de elefantes de guerra para infundir temor en sus enemigos. A medida que Cartago se consolidaba como la ciudad más poderosa de la cultura fenicia, llegando a tener influencia sobre otras ciudades fenicias, se consideraba en un momento determinado como la ciudad más rica del mundo, controlando gran parte del comercio. A pesar de su poder, los líderes de la cultura fenicia percibieron la necesidad de expandir su influencia y mejorar el comercio para alcanzar una posición aún más destacada. Después de la caída de Tiro, la capital de Fenicia, Cartago extendió una invitación a las colonias del norte africano para unirse a ella,
formando así una comunidad de ciudades fenicias bajo el nombre de Cartago. Ofrecía protección exterior y comercial a estas colonias, que se encontraban desprotegidas tras la desaparición de la capital fenicia. Tras consolidar su control en el norte africano, Cartago centró sus esfuerzos en colonizar islas mediterráneas, considerándolo esencial para controlar el comercio en la región. Cerdeña, Malta, Ibiza y Sicilia, durante la antigüedad, fueron regiones altamente valoradas debido a su importancia para el comercio en todo el Mediterráneo. Aunque los púnicos ya tenían numerosas colonias en las zonas, su llegada llevó a una expansión significativa. Aunque la expansión cartaginesa en España ocurrió siglos más tarde, tanto fenicios como cartagineses establecieron pequeñas colonias en la región, especialmente en lo que hoy conocemos como Andalucía. Inicialmente, la expansión de Cartago parecía progresar sin contratiempos y sin interferencias de grandes y poderosas naciones. Sin embargo, esta percepción cambió radicalmente con el advenimiento del primer gran conflicto de Cartago, las guerras sicilianas, que los enfrentaron directamente contra los griegos. Durante un extenso periodo, púnicos y griegos coexistieron en Sicilia, compartiendo la isla sin llegar a enfrentamientos por la posesión de territorios específicos. Cada una de estas naciones ocupaba su parte de la isla, manteniendo una convivencia aparentemente pacífica, hasta que las guerras sicilianas alteraron esta armonía. Sin embargo, todo este escenario dio un giro drástico cuando el tirano Gelón, respaldado por las polis griegas, emprendió la ambiciosa empresa de unificar toda la isla bajo su liderazgo. Su estrategia incluyó ataques directos a las colonias púnicas en Sicilia con el objetivo de eliminar la presencia de Cartago en la región. Cuando los cartagineses desplegaron tropas en Sicilia con el propósito de derrocar a Gelón, se vieron enfrentados a considerables pérdidas debido a las tormentas características de la región. En la batalla de Himera, la disminución significativa de sus fuerzas llevó a la derrota de Cartago a manos de los griegos, marcando así la victoria de estos últimos en la Primera Guerra Siciliana. Tras recuperarse de sus problemas militares, Cartago disponía de una poderosa fuerza para abordar los desafíos en Sicilia. Con el control consolidado en gran parte del norte africano, consideraban que su ejército tenía la experiencia suficiente para emprender un ataque contra los griegos. Esta coyuntura marcó el inicio de la Segunda Guerra Siciliana, en la que Cartago logró la toma de algunas pequeñas ciudades en la isla. Sin embargo, al asaltar la capital, se encontraron con una fuerte resistencia. En este escenario, las tropas de Cartago se vieron afectadas por una devastadora epidemia de peste, resultando en la pérdida de miles de hombres y dejando su ejército en una situación de inferioridad frente al siciliano. Ante este panorama, ambas potencias acordaron una paz que, aunque puso fin a las hostilidades, no dejaba de ser una pausa en el conflicto. Este fue el último enfrentamiento entre las polis griegas y Cartago por el control de Sicilia. Agatocles, el tirano de Siracusa, decidió atacar las posesiones cartaginesas en la isla con la esperanza de recuperar completamente Sicilia. A pesar de que los generales de Cartago enviaron tropas para contener la ofensiva griega y lograron ocupar gran parte de la isla, Agatocles adoptó una estrategia audaz al enviar tropas a África, obligando a los cartagineses a dividir sus fuerzas. Agatocles finalmente se vio obligado a firmar un acuerdo de paz debido al formidable poder de Cartago, dejando a Siracusa como la única ciudad no cartaginesa en toda Sicilia. Dado que Roma carecía de una armada, Cartago pudo implementar fácilmente el tratado. Los comerciantes romanos que quedaron atrapados en aguas cartaginesas fueron sometidos a ahogamiento y la captura de sus barcos. Sin embargo, Sicilia se convirtió en el epicentro del creciente resentimiento romano hacia los cartagineses, con la isla dividida entre el control cartaginés y romano. A pesar de la falta de experiencia naval de Roma, la construcción y equipamiento rápido de 330 barcos marcó un cambio estratégico. Introdujeron el ingenioso dispositivo del Corbus, una pasarela móvil que se podía fijar al barco enemigo mediante ganchos. Este dispositivo permitía a los romanos manipular enfrentamientos marítimos como si fueran batallas terrestres,
A pesar de carecer de la destreza marítima de los cartagineses y de la ausencia de un general con la habilidad de Amílcar Barca, apodado Relámpago por su rapidez y sorpresa en los ataques, atacó la costa italiana sin previo aviso, destruyendo puestos avanzados romanos y cortando líneas de suministro. Aunque Amílcar tenía el potencial de ganar la guerra, la falta de apoyo y refuerzos adecuados del gobierno cartaginés fue un factor determinante. En lugar de abastecer y reforzar a Amílcar, el gobierno cartaginés se conformó con acumular riquezas y confiar en que él y sus mercenarios pudieran enfrentar a sus enemigos sin el respaldo necesario. Se desencadenó la Primera Guerra Púnica, un conflicto entre Roma y Cartago por el dominio de Sicilia, que se desarrolló principalmente en enfrentamientos navales. Ambas potencias anhelaban el control total de la isla, convirtiendo la guerra en una lucha más por la influencia que por la posesión física. El conflicto se inició cuando Cartago atacó la isla de Siracusa, la cual solicitó la ayuda de Roma para defenderse de los cartagineses. Los romanos, que acababan de brindar protección a los pueblos griegos del sur de Italia, consideraron necesario intervenir en favor de Siracusa, marcando así el inicio de la guerra contra Cartago. Cartago obtuvo una victoria sobre los romanos en Drepana, sin embargo, se vio obligado a retirarse debido a la escasez de mano de obra y suministros. Después de esta confrontación, ambas naciones, agotadas casi por igual, descansaron durante 9 años. En este periodo de aparente inactividad por parte de Cartago, un grupo de ciudadanos romanos presentó voluntariamente al Estado una flota compuesta por 200 buques de guerra, que transportaban a 60.000 soldados. Los romanos, ahora más experimentados en las batallas marítimas y mejor equipados y dirigidos, lograron una serie de victorias decisivas sobre Cartago, lo que llevó a que los cartagineses buscaran la paz. Esta guerra resultó costosa para ambas partes, pero las consecuencias para Cartago fueron aún más severas debido a la corrupción e incompetencia de su gobierno. Hubo malversación de fondos destinados al ejército, y se negaron sistemáticamente a enviar suministros y refuerzos tan necesarios a los generales en campaña. El ejército, en su mayoría conformado por mercenarios, a menudo se negaba a luchar, agravando la situación. Además, la confianza excesiva en la brillantez de Amílcar Barca fue un factor limitante. Cartago subestimó seriamente a su enemigo, desentendiéndose de la guerra y dejando la lucha principalmente en manos de Amílcar y sus mercenarios. Mientras tanto, Roma construía y equipaba más barcos, además de entrenar a más hombres. A pesar de que Roma nunca antes había tenido una armada, emergió como la dominadora del mar, y Cartago se encontró como una ciudad derrotada. Durante el conflicto, el gobierno cartaginés dejó de pagar repetidamente a su ejército de mercenarios, lo que llevó a que estos sitiaran la ciudad. Amílcar Barca fue convocado para levantar el asedio, a pesar de que Cartago le había negado los suministros y refuerzos necesarios en sus campañas. Aún así, Amílcar, habiendo liderado a la mayoría de estos mercenarios en la batalla, cumplió con la tarea de levantar el asedio. Tras 20 años de conflicto, los romanos lograron la victoria sobre los cartagineses, forzándolos a abandonar Sicilia. Mientras Cartago estaba inmersa en esta lucha, Roma aprovechó la oportunidad para ocupar las colonias cartaginesas en Cerdeña y Córcega. Aunque Cartago no estaba satisfecha con esta situación, se encontraba limitada en sus opciones y optó por concentrar sus esfuerzos en la conquista de España en lugar de intentar expulsar a los romanos de sus antiguas colonias. Luego, se firmó el Tratado del Ebro entre Cartago y Roma. Este acuerdo estipulaba que los romanos conservarían el territorio español al norte del río Ebro, mientras que Cartago retendría la zona que ya había conquistado al sur del río. Además, ambas naciones acordaron no cruzar la frontera establecida, marcando así un intento de poner fin a las hostilidades y establecer límites territoriales claros en la región. La victoria romana no solo consolidó su supremacía en el Mediterráneo, sino que también marcó el inicio de una serie de transformaciones históricas significativas. Si este recorrido por la fascinante historia de Cartago y Roma te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios
y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades romanas. Hasta la próxima aventura histórica.